Saludamos al doctor David Acurio, él es profesor de la Universidad de Cuenca, fue viceministro de Salud y es parte del equipo que hizo un estudio académico para medir la prevalencia del virus SARS-CoV-2, el coronavirus, en la ciudad de Cuenca. Doctor Acurio, muy buenos días. Hemos citado el día de ayer y el día de hoy este estudio publicado en conectas.org que da cuenta de que en Cuenca también se tomaron decisiones que implican graves errores, haber comprado pruebas no certificadas que más bien han sido rechazadas en otros países del mundo, con la gravísima consecuencia de los falsos positivos y falsos negativos. Coméntenos qué es lo que sabe usted sobre la situación. Buenos días, Gustavo. Creo que es importante primero hacer una diferenciación. Me parece que hay que aclarar que el estudio de cero prevalencia hecho en Cantón Cuenca por un equipo de la Universidad de Cuenca y de Chile que yo coordiné, no es un estudio que utilizó las pruebas a que hace referencia la publicación de Conectas. Uh-huh. Sí, nosotros utilizamos unas pruebas de origen coreano, de una marca que se llama Standard Q, que tienen un 94.33% de sensibilidad y un 95% de especificidad. Me parece que es súper importante hacer esa diferenciación, ¿sí? Y segundo, aclarar que el estudio, para que no se mezclen las cosas, ubica con claridad que es un estudio de cero prevalencia. Hemos insistido siempre en esa definición. Es así como se fue aprobado por el Comité de Ética a nivel nacional del Ministerio de Salud, porque los estudios de cero prevalencia lo que miden es la respuesta inmunológica en cada una de las personas, es decir, si cuántas personas de una localidad han tenido contacto actual o pasado con el virus, sea IgM en el caso de lo actual o IgG en el caso de lo pasado. Y por lo tanto es claro que también hemos ubicado, porque ha sido un ejercicio muy consistente, cuáles son los límites de eso. No son diagnósticos, son estudios de cero prevalencia. Nunca le llamamos estudio de prevalencia, Gustavo. Uh-huh. Y es además basado en estudios de cero prevalencia hechos, por ejemplo, en España, o en Chile, o en Colombia, en donde se hacen estudios masivos para tener una dimensión del comportamiento epidemiológico de la epidemia, no para un diagnóstico clínico. Y hago esta primera precisión para que no se mezclen los dos elementos. Así es, estamos hablando de una investigación científica de la cual usted ha sido parte, estudios de cero prevalencia, que ha tenido, de lo que nosotros conocemos, por lo menos 2 capítulos en la ciudad de Cuenca. Y por otro lado, estamos hablando de la investigación periodística que pone la situación en contexto. Exactamente. Entonces, en esa investigación se hace una referencia precisamente a una reflexión que yo he hecho y que sigo manteniendo, en el sentido de que para el diagnóstico clínico se requiere la prueba, el gold standard que se utiliza es la prueba de PCR. El caso de la autoridad sanitaria ecuatoriana no impulsó el uso de las pruebas de PCR como un uso sostenido y único en todo el país, y se abrió la puerta, como dice la investigación, a la utilización de pruebas rápidas en todo el país, ¿sí? Tanto del mismo Ministerio de Salud en su momento, como dejando abierta la posibilidad de que esto pueda utilizarse en distintos espacios. La investigación periodística llega allí a una primera conclusión, que se tomó esta decisión por un tema fundamentalmente de carácter económico. Las pruebas rápidas son muchísimo más baratas que las pruebas PCR. Muchísimo más baratas, y desgraciadamente las pruebas de PCR en el Ecuador son mucho más caras que en otras partes de otros países de América Latina. Así es, en su origen no pasan de $20 en su costo, pero aquí lo más barato que se puede hacer en la ciudad de Cuenca es de $80. Exactamente, entonces se mueven entre 80 y 120 prácticamente según donde usted se haga, y eso genera un problema, y le genera también un problema, por supuesto, a las instituciones, porque las instituciones entonces les resulta extremadamente costoso la compra de estas pruebas, ¿sí? Cuando pudo haberse, o debería, creemos muchos que debería todavía el Estado ecuatoriano tratar de regular el precio con el que se establece en el mercado las pruebas de PCR.
Y entonces ese es un tema que es real. ¿Qué pasa con las pruebas en general diagnósticas, Gustavo? Y puede pasar con las vacunas, ya pasó con las mascarillas. Y es que, como usted conoce, el mercado de vacunas, el mercado de medicamentos es un mercado que tiene una condición bien particular. Hay pocos productores, oferentes del producto, y hay muchos demandantes. Y entonces eso hace que los costos se incrementen de una forma brutal. Para nosotros, la utilización de las pruebas de PCR seguirá siendo la opción clave de diagnóstico. En el caso de Cuenca, no tengo yo la razón para responder por lo del municipio, pero el informe habla de que hubo un informe de Contraloría respecto a la situación de la compra del municipio de Cuenca, que, insisto, fue previa a la que nosotros utilizamos en el caso del país. Pero sí muestra un tema que es bien preocupante, y es que dejar la compra abierta en un sistema de salud tan fragmentado como el ecuatoriano genera algunas dificultades y algunos peligros. El primer peligro es que cualquier importador de cualquier cosa pueda también importar productos farmacéuticos para la COVID, sean mascarillas, sean pruebas o sean en el futuro vacunas. ¿Sí? Dos, que eso genere un problema de una oferta distorsionada de los costos, es decir, la misma prueba puede costar afuera $20, es ofertada aquí por intermediarios o por el proceso de intermediación en costos mucho más altos, y los gobiernos locales, el gobierno nacional o las personas tienen que comprar esas pruebas urgidas por la necesidad de enfrentar la condición de la pandemia, ¿no? Es súper importante entender. Ahora, esto tiene muchas connotaciones y tiene que ver también a otro tema que derivaremos más adelante, el proceso de vacunación, el plan de vacunación y la participación eventual de los municipios. Pero por el momento quedémonos en la investigación. Estas pruebas marca Wundfro o de la empresa Wundfro que fueron compradas en la ciudad de Cuenca habrían sido utilizadas, por supuesto, sin malas intenciones de por medio, pero pruebas que no daban ninguna garantía por su baja calidad por el Consejo de Salud de Cuenca, que según la investigación habría definido el resultado negativo con estas pruebas rápidas como el requisito que se utilizó para que unos 1,000 conductores que manejan los buses de Cuenca reinicien sus labores. Y también se habría aplicado estas pruebas, dice la investigación, para comerciantes de plataformas itinerantes en mercados de 4 parroquias rurales de la ciudad de Cuenca. Craso error o una situación muy delicada con respecto al avance de la COVID-19, si es que esto efectivamente ha sucedido. Efectivamente, no conozco quiénes fueron los beneficiarios, digamos, entre comillas, del uso de estas pruebas en el caso del Cantón Cuenca, pero efectivamente, como planteo ahí en la referencia que se hace en la investigación, el tema de las pruebas rápidas es que son pruebas que permiten identificar únicamente cierta respuesta inmunológica ante la presencia del virus. Y si yo hago la prueba antes de los 5 días que el organismo genera los anticuerpos, puede salirme negativa y en realidad sí haber tenido contacto con el virus, sí tener la enfermedad y sí tener la posibilidad de transmitir la enfermedad. Entonces eso genera un problema epidemiológico complicado, porque yo tengo una prueba negativa, salgo a la calle, continúo en mis actividades cotidianas y me convierto en un transmisor permanente de la enfermedad. Ese es un riesgo importante. Por esa razón nosotros, en el caso de la investigación nuestra, por ejemplo, lo que hicimos es con pruebas confirmatorias, con PCR, para garantizar que esto funcione. Y eso es lo que nosotros habíamos y creemos que debería hacerse en términos del manejo epidemiológico, tanto en los gobiernos locales como en la estructura del Ministerio de Salud. Es decir, usted puede hacer un barrido con pruebas rápidas, pero encuentra pruebas y va confirmando con PCR, ¿sí?, para optimizar los recursos y poder garantizar un manejo adecuado de la epidemia. Es sin duda preocupante, porque la investigación periodística a la que usted hace referencia de Conectas sugiere además compras creo que de 85,000 pruebas, un volumen, no me acuerdo el valor exacto a nivel nacional, que es enormemente preocupante. Es decir, no solamente que es que se utilizó en unos espacios territoriales, sino que fue masivamente utilizada en el país, y quizá eso además genera las dificultades que hemos tenido de un dimensionamiento adecuado de la pandemia en el Ecuador.
¿Cómo saber, doctora Curio, en este tema que persiste, en qué momento y en dónde hacerse una prueba para saber si una persona está afectada por la COVID-19? Creo que a esta altura se han aprendido algunas cosas. La primera es que las pruebas tienen un porcentaje de sensibilidad. Ninguna de las pruebas, ni siquiera PCR, es 100% segura. La segunda es que las pruebas no tienen la sensibilidad suficiente durante los primeros días de un contacto con una sospechosa de una persona de COVID, que hay que dejar que haya la respuesta inmunológica. Hay pruebas que han ido incorporándose en el sistema de salud que son cada vez más sensibles. La prueba de antígenos, que tiene un nivel de sensibilidad mayor que las pruebas rápidas, ¿sí? Las pruebas de ELISA, que tienen un nivel de sensibilidad mayor que las pruebas rápidas y que tienen costos relativamente no muy altos, y la prueba de PCR, que es la más alta, ¿no es cierto? Pero para todas ellas, yo digo porque además lo ejerzo cotidianamente, cuando hay una consulta de un contacto sospechoso, la sugerencia es no hacerse la prueba inmediatamente, es aislarse, esperar entre 3, 5, 7 días según la prueba que se vaya a hacer, para hacerse la prueba y tener certezas de la validez de la misma. Hay que también saber usar las pruebas, ¿sí? Saber en qué momento cada una de ellas logra mayor sensibilidad. Cada una tiene una curva que permite ganar en sensibilidad y en seguridad en el uso de la misma. Pero quizá en un consejo de carácter general, doctora Curio, haciendo honor únicamente a la buena información que tienen que recibir los oyentes, no pretendiendo privilegiar a ninguna casa de salud o a ninguna marca, ni mucho menos. ¿Cuáles son algunos de los sitios en donde con mayor garantía un ciudadano puede y debe acudir en la ciudad de Cuenca cuando se encuentre en estas circunstancias? De hecho, que es muy común el tener dudas si una persona se contagió o no. A ver, la primera cosa es que en general creo yo que cualquiera de los laboratorios clínicos de la ciudad que están autorizados para el uso de la prueba son laboratorios que tienen la altísima experiencia y dan confianza, digamos, para la realización de las pruebas. Yo he visto y hemos trabajado en términos personales, digamos, de pacientes que han tenido que hacerse la prueba, y en términos de los estudios con varios de los laboratorios, y en cualquiera de los de la ciudad que están calificados, certificados para el tema. Eso es lo que hay que garantizar. No se puede hacer una prueba en cualquier parte. Hay laboratorios clínicos que están certificados de los servicios médicos privados y también de los públicos para hacer estas pruebas. Segundo, hay que identificar bien el momento en el que se debe hacer la prueba. O sea, yo siempre les digo cuando me consultan personas que lo que hay que hacer es, si tenemos, identificar bien la fecha de posible contagio, de contacto sospechoso o de inicio de síntomas, de tal manera que podamos juntar la referencia epidemiológica, la referencia de los signos y los síntomas con el resultado de la prueba 3 días después en adelante, para tener más certezas. Mientras tanto, tenemos que seguirnos aislando al interior incluso del espacio doméstico para poder garantizar que no nos convirtamos en agentes que transmitimos la enfermedad. Bien, vayamos un paso más adelante. Si esto sucede con las pruebas, ¿qué es lo que puede suceder con las vacunas? El último anuncio del ministro Ceballos es que para la fase 1 de vacunación aquí en el país se utilizarán vacunas chinas. Paralelamente y coincidentemente, vacunas chinas falsificadas fueron requisadas masivamente en Sudáfrica, y una banda de 80 personas fue detenida en la China por estar dedicada a falsificar vacunas. Esta fue una información divulgada el pasado día viernes o jueves por uno de los diarios de mayor credibilidad en el mundo, el Washington Post. Es decir, que esta es una situación real y venía matizada por una declaración de un alto funcionario de la Interpol que decía que solamente se ha descubierto lo que él considera la punta de un iceberg. Es decir, que no hay confianza tampoco en las vacunas si es que no se toman las debidas previsiones, certificaciones, contactos directos con fabricantes, etcétera, etcétera. Y aquí es en donde entra en discusión la iniciativa de los municipios del país. Ante la lentitud y la ineficiencia del Ministerio de Salud en el tema del plan de vacunación, ¿cómo puede encajar con qué alcances y con qué riesgos esta iniciativa municipal?
plausible la preocupación de los gobiernos municipales de buscar protección para su población. Pero también hay que decir que en ese esfuerzo podría cometerse errores profundos. Yo siento que la decisión del Ministerio de Salud y del Gobierno Nacional de descargarse de la responsabilidad de la vacunación y decir que los municipios que puedan compren, tiene algunas dificultades. La primera dificultad es la que usted manifiesta, es decir, en un mercado tan complejo como el mercado de vacunas, en donde nosotros tenemos este rato básicamente 8 compañías que están con productos en el mercado. De las chinas hay 2, la Sinovac y recientemente una CanSino, que es una alianza canadiense-china para la producción de vacunas con anticuerpos de células T. Tiene el Sputnik, que es la rusa, la de AstraZeneca, la Novavax, la de Johnson & Johnson, la de Pfizer, que es la que hemos conocido aquí en el país, la de Moderna, que están como vigentes, ¿no es cierto? Pero una de las cosas que se ha planteado a nivel mundial es que la compra sea directa a las compañías, ¿sí? Y la compra directa a las compañías tiene sentido en las compras directas de país. ¿Por qué razón? Porque yo creo que ahí hemos aprendido ya desde hace más de 25 años en que en enfrentar un mercado en donde hay tan pocos oferentes de vacunas, es necesario que también se articulen los compradores y que se hagan compras masivas. La idea de la OMS, de COVAX, es esa, es decir, un fondo mundial de vacunas que negocia y garantiza vacunas para todos en condiciones de equidad. Entonces, los municipios pueden verse enfrentados a una serie de intermediaciones. Entiendo yo que ahora mismo ya tienen, igual que teníamos los que vendían las mascarillas o los que vendían las pruebas rápidas, intermediarios que visitan a los municipios para ofrecerles las mismas vacunas que se venden en el mercado internacional a precios mayores. Ya hemos visto la penosa situación de 2 eminentes compañeras académicas, científicas, ¿sí? Envueltas en una situación que además, desde mi punto de vista, injusta situación, generada por las compras locales de productos que se ofrecen en un momento determinado a un precio y luego van bajando de precio y la gente se ve en problemas. Se expone a los municipios a intermediaciones como las que hemos visto en las compras de medicamentos para los hospitales. Se expone a los municipios a comprar medicamentos que no necesariamente están garantizados y registrados. Pero allí lamentablemente hay que considerar que la gente se va quedando en una encrucijada. Ecuador muestra las cifras más deficientes en avances en vacunación. Algo hay que hacer, alguna salida hay que encontrar. Yo creo que ahí la salida, o sea, pensando en qué cosas concretas hay que hacer, a mí me parece que no sé si la Asociación de Municipalidades, las alianzas públicas y privadas deben apostar a una compra nacional, conjunta desde el Ministerio de Salud, que abra una compra nacional. Oye, tengo entendido que COVAX ha ofertado ya alrededor de vacunas, el Ministerio de Salud hablaba ayer de 20 millones de vacunas, no sabemos a las declaraciones qué tanta seguridad nos dan, pero nos pueden permitir ir ampliando la cobertura. Pero si hacemos una compra como país, con los aportes de los distintos sectores. Esto de COVAX es importante y no lo conocía personalmente, doctor Acurio. 20 millones de este proyecto COVAX para Ecuador es lo que anunció el gobierno. Para Ecuador es lo que anunció el gobierno. Que sería para vacunar a la totalidad de la población. Digamos, como son doble dosis, para 10 millones de personas cuando menos. Que es el plan que se tenía, pues niños no ingresan, claro. Y además hay cierto porcentaje que es el que consideran los técnicos que es el que debería vacunarse para atenuar justamente el contagio con el virus. Pero con eso se podría llegar al 60-70% efectivamente. Supongo que no es inmediato, que es en el transcurso del tiempo, pero eso permite una gestión adecuada de los manejos de vacunación. Es decir, yo soy un ferviente demandante de descentralización, pero hay algunos factores en salud que todos los países, aún los más descentralizados, manejan de manera articulada de país. Es decir, hay una política nacional, una compra nacional, aunque la operación, los mecanismos sean descentralizados. En vacunas usted tiene que garantizar eso, porque no puede decir que el municipio de Guayaquil tenga vacunas para todos y el de Simón Bolívar no logre comprar ni para la mitad, porque entonces no resuelve el problema. Aquí
que todos nos vacunemos es la forma de salir. Por eso el modelo chileno de vacunación, por ejemplo, es bien interesante. Ellos vacunan en los territorios donde más prevalencia tuvieron de la enfermedad, vacunan a la mayor cantidad de población posible de ese territorio. Así priorizan. Y después van a los distintos territorios, de tal manera que garantizan esta inmunidad masiva lo más pronto posible. Bueno, y ese es un tema que hay que seguir trabajando. Aún hay que esperar hasta que se despeje el panorama para saber cómo se va a asumir el tema de la vacunación en Ecuador, particularmente en nuestra provincia y ciudad. Cuéntenos incidentalmente, ¿usted como miembro de la clase médica se ha vacunado ya? No, estimado Gustavo, no me he vacunado. Hace unos días, unos 2 o 3 días, la subdecana de la Facultad de Ciencias Médicas estábamos conversando y la facultad va a pedir que se vacune a sus docentes, y una de las cosas que habíamos sugerido es que se vacune primero a los docentes que están atendiendo pacientes, o sea, en el sector público, en el sector privado. Yo estaré en el último grupo porque somos los que estamos trabajando más en los temas epidemiológicos. Ya tendremos nosotros el momento, hay que garantizar eso. Y yo creo que hay otro sector, Gustavo, por el que hay que abogar, que es el de los docentes, ¿sí? Cada vez se discute más el tema de volver a las aulas, y yo creo que los docentes son un grupo poblacional que debería priorizarse si estamos pensando en el retorno. Así es, que es lo que lamentablemente ha hecho falta en Ecuador, esta falta de conocimiento, si es que existe, de un plan de vacunación que determine en forma clara, exacta, el sistema de prelación en Ecuador por vulnerabilidad, por exposición de los distintos segmentos de la población. Su comentario final, la doctora Curio. Quisiera yo insistir en una cosa. El proceso de vacunación es una parte de un sistema de protección. No podemos apostarle todo a las vacunas y hay que seguir pidiéndoles individualmente, grupalmente, como sociedad, que no bajamos la guardia, que siguen siendo factores claves del uso de la mascarilla, del distanciamiento, del evitar las reuniones, los mecanismos que nos van a garantizar que el ritmo de la infección no se acelere y que por lo mismo no se acelere el número de muertes. Ya hemos tenido 43,000 muertes en exceso el año pasado, ¿sí? Y eso va a impedir también que los hospitales se saturen. La mejor forma en este momento sigue siendo el autocuidado, el uso de mascarilla y el distanciamiento. Y cuidarnos todos, Gustavo. No queda más, así es, sigue la situación. Gracias al doctor David Acurio, él fue viceministro de Salud, actualmente es profesor e investigador de la Universidad de Cuenca.